una parte muy importante, sin duda alguna, de nuestros servicios de adoración, en el culto que ofrecemos a nuestro Dios. Sin lugar a dudas, una parte muy importante es los cánticos de adoración que nosotros entonamos. La historia de la iglesia cristiana nos da testimonio de algunos himnos, y realmente eran himnos totalmente cristocéntricos, himnos totalmente 100% teológicos, que hablaban de la realidad de la vida cristiana, de la realidad del creyente, de los atributos de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos puede dar también, nos sirve a nosotros, hermanos, para comparar, ¿verdad?, los cantos que nosotros conocemos, cristianos, los más populares, los que hemos escuchado desde años atrás, desde que nos convertimos, o inclusive de más atrás, ¿verdad? Porque ha habido de un tiempo para acá en donde la composición de los cánticos cristianos ha cambiado mucho, en donde ya Jesucristo no es el centro, en donde no expresa la realidad de la vida cristiana, sino que han ido siendo modificados precisamente para acomodarse, ¿verdad?, al deseo de nosotros como cristianos, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos despierta emociones, a lo que nosotros queremos oír. De tal manera que podemos decir que la mayoría de estos cantos que nosotros escuchamos son cánticos centrados en el hombre, en el ser humano, Dios. Entonces nosotros encontramos, y es lo que vamos a estar aquí meditando en esta mañana, en estos versículos. Y es importante esto también, teniendo en mente que muy probablemente estos textos formaban parte de un himno cristiano, y que el apóstol Pablo lo trae a estas alturas de la carta que está escribiendo, a la mitad de la carta, y lo trae como referencia de lo que le ha estado enseñando a Timoteo, lo que le ha estado pidiendo, ¿verdad?, lo que le ha estado diciendo, de la disposición a sufrir por la causa del Evangelio, de lo difícil, de lo arduo, de lo dura que llega a ser no solamente el servicio a Dios, sino la misma vida cristiana, el ejercicio de la vida cristiana. Entonces tiene relevancia estos versículos, este cántico o este himno que el apóstol Pablo presenta aquí. Y es una manera muy importante, una manera muy efectiva de nosotros poder conocer las verdades, las grandes verdades de la palabra de Dios, y poder nosotros conocer de qué se trata la vida cristiana. Entonces en el versículo 11 el apóstol Pablo comienza diciendo palabra fiel. Y esta frase que menciona el apóstol Pablo la podemos encontrar en varios escritos de él mismo, sobre todo en la primera carta a Timoteo, donde encontramos 3 veces antes de hacer una declaración el apóstol Pablo. Obviamente toda la escritura, como dice la misma palabra, es inspirada por Dios, pero hay partes, ¿verdad?, que el apóstol Pablo por alguna razón en ese momento quería recalcar lo que él iba a escribir. Quería recalcar la importancia, quería recalcar la relevancia que tenía aquello que iba a escribir en ese momento para lo que él estaba enseñando. Entonces, al decir estas palabras, palabra fiel, él está diciendo que va a declarar unas grandes verdades del Evangelio y que eran reconocidas por toda la iglesia cristiana, que eran palabras verdaderas, que eran palabras, como lo dice la misma palabra que viene aquí, una palabra fiel, una palabra efectiva para nosotros como cristianos. Y tenía ese propósito, ¿verdad?, de alertar en este caso al lector, que originalmente pues era Timoteo, pero a través de los siglos, ¿verdad?, ha sido la iglesia, y en esta mañana somos nosotros, alertarnos de que
Si bien, repito, toda la Escritura es inspirada por Dios, hay partes específicas en la enseñanza que el apóstol Pablo está impartiendo que deseaba que se pusiera atención. Entonces, cuando dice esta palabra fiel, eso es lo que está diciendo. Vamos a escuchar verdades históricas, reconocidas por toda la iglesia con el sello de autenticidad, que son palabras que el Señor Jesucristo enseñó. Repito una vez más, toda la Escritura tiene el mismo sello. Sin embargo, en cuanto a lo que ha estado enseñando a Timoteo, quiere recalcar con este himno conocido, seguramente en la iglesia cristiana, para poner un sello, ¿verdad? Para amarrar, por decirlo así, esas verdades que le ha estado enseñando. Haciendo un pequeño paréntesis, semanas atrás yo les comentaba que en la iglesia cristiana, en términos generales, hay una gran dificultad para poder percibir esas grandes verdades de la palabra de Dios. Y hay una gran dificultad para percibir la realidad de nuestras vidas como cristianos. ¿Cómo son o deben de ser nuestras vidas a la luz de la palabra? Y una de esas razones tiene que ver precisamente con lo que les mencionaba hace unos momentos, no únicamente por la alteración de la palabra de Dios, por la adulteración de la Escritura, sino por la adulteración de los cánticos que nosotros entonamos en la iglesia, que creemos que nosotros somos el centro, ¿verdad? Que somos el centro de lo que se va a suceder en la iglesia. Entonces nosotros quitamos automáticamente nuestra mirada de lo que es el centro, que es Jesucristo, y lo que Él demanda de cada uno de nosotros. La primera estrofa que dice aquí, dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Son frases cortas, hermanos, que la iglesia primitiva no necesitaba mucha explicación, porque eran verdades, repito, reconocidas por toda la iglesia. Eran verdades que se les habían enseñado desde un inicio, desde su conversión hasta todos los días de su vida como creyentes. Y al escuchar esta frase, su mente venían un cúmulo de pensamientos, de verdades que esta frase implicaba. Obviamente, hermanos, al apóstol Pablo mencionar y decir si somos muertos con Él, y al mencionar la palabra muerto, la posibilidad de morir, ¿verdad? Obviamente era una realidad en aquel tiempo. El mismo apóstol Pablo estaba esperando ser ejecutado para morir por causa del Evangelio. A estas alturas de la iglesia cristiana, muchos cristianos habían entregado sus vidas por causa del Evangelio. El mismo apóstol Pablo había sido un instrumento en otro tiempo del enemigo para llevar a muchos cristianos presos cuando era un perseguidor de la iglesia. Y después de la prisión, muchos de ellos terminaron muertos también por causa del Evangelio. Al principio de la historia cristiana, Esteban, Santiago, muchos otros creyentes entregaron sus vidas de tal manera que ellos, al escuchar esta palabra, sabían que era una posibilidad real y verdadera el morir por la causa del Señor Jesucristo, pero también sabían que les esperaba una corona después de pasar de este mundo a la vida eterna. Eran verdades que no tenían discusión, que no tenían réplica, que no se ponían de ninguna manera en duda, eran palabra fiel. Y creo firmemente, hermanos, que es algo que nosotros como iglesia en términos generales hemos perdido. La cultura de la iglesia cristiana que no piensa más allá de lo que nosotros miramos con nuestros ojos, que no pensamos en la eternidad, que pensamos que nuestro trayecto por la vida, que nuestro trayecto por la iglesia cristiana es simplemente lo que estamos haciendo aquí y ahora. Tal vez, ¿verdad? Tal vez porque sí lo hemos leído y lo hemos escuchado también, las cuestiones de la vida eterna, y tal vez por nuestras mentes
sí hay ese entendimiento, pero en la vida práctica vivimos como si fuéramos a vivir por toda una eternidad en este mundo. Entonces, una de las cosas que estaban conscientes la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, que el cristianismo se trata de vida eterna. Se trata de una vida difícil en el tiempo del apóstol Pablo, que les podía costar la vida misma, una vida peligrosa, demandante, pero que había una disposición en el corazón de cada creyente al recibir a Jesucristo, al poner su fe en Él en ese mismo instante. Ellos sabían que su vida pendía de un hilo y sabían que su ejercicio como cristianos era la meta, la vida eterna. Esto, hermanos, el cristianismo, la confesión de nuestra fe, se trata de vida eterna. Efectivamente, mientras estamos en este mundo, tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que el Señor Jesucristo nos encargó, ¿verdad? Les encargó a sus discípulos que fueran enseñando a cada generación, que nosotros teníamos que predicar el Evangelio y teníamos que hacer discípulos y enseñarles las grandes verdades del Evangelio, de la palabra de Dios, las demandas, para que la iglesia se vaya conformando cada vez más a las verdades del Evangelio, al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras caminaban en esas verdades con su mente, con sus pensamientos, teniendo su mirada en la vida eterna. Sabían, hermanos, que eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Sin embargo, no encierra únicamente esta sola y gran verdad. Encierra verdades más profundas que tienen que ver con nosotros como cristianos, en nuestro caminar, en nuestra vida, como creyentes en este mundo. Porque cuando dice que si somos muertos con Él, porque menciona esta palabra, ¿verdad? Con Él. ¿Con quién? Es decir, con Jesucristo. Y esto nos habla de una identificación con el Señor Jesucristo. Nos habla de una unión con el Señor Jesucristo, que es lo que nosotros, es la experiencia que nosotros tenemos cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Este himno, este pasaje, si queremos verlo así, de la Escritura, nos habla de esa realidad, hermanos, perdida de vista por una gran mayoría de creyentes, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. En esta identificación, hermanos, con el Señor Jesucristo, y el autor de esta carta, pues lo hemos estado repitiendo continuamente, es el apóstol Pablo, que escribió también la carta a los Romanos, en el capítulo 6, y quisiera que vayamos allá, por favor, para mirar unos versículos. Capítulo 6, y quiero leer del verso 1 al 6. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es la mención de la muerte que Jesucristo. Nos dedicamos poquito el versículo 10, dice: porque en cuanto murió, hablando de Jesús, al pecado murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Entonces nosotros, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La realidad de nosotros, efectivamente, porque hay una profundidad al leer la carta a los Romanos, y especialmente estos capítulos del 4, 5, 6 en adelante, que hay una lucha muy tremenda, ¿verdad? Muy fuerte en contra del pecado en nuestras vidas. Aquí nos presenta el apóstol Pablo una realidad. ¿Cómo viviremos en el pecado si hemos muerto al pecado, si estamos identificados en la muerte de Jesucristo? Pero hay una realidad, otra verdad que el apóstol Pablo explica más adelante, que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, con la cual nosotros tenemos que luchar.
Pero efectivamente en eso consiste la muerte, que nosotros ya no tenemos una relación con el pecado como antes la teníamos, como un estilo de vida, como una manera natural en la que nosotros vivíamos continuamente en desobediencia hacia Dios, hacia la palabra de Dios. Pero en esa identificación que nosotros tenemos con Jesús en su muerte, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero hacer una paréntesis aquí, una pequeña aclaración. Porque el bautismo que está hablando el apóstol Pablo aquí no es el bautismo que nosotros conocemos. El bautismo en agua, ¿verdad?, que realizamos en aquellos cristianos que tienen la convicción de que han nacido de nuevo, de que son nuevas criaturas y quieren dar el paso de obediencia para ser bautizados en agua. De eso no está hablando el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está hablando es de la experiencia, de la conversión del hombre, de la mujer que ponen su fe en Jesucristo. Y que después en el bautismo, que es una ilustración o es una figura visual, ¿verdad?, le decimos a los que están observando el bautismo lo que internamente sucedió en nuestras vidas. Que somos sepultados en las aguas bautismales porque nos hemos identificado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y estamos anunciándole al mundo que hemos muerto al pecado, a este mundo, y que somos sepultados juntamente con Cristo para resucitar juntamente con Él, para estar en novedad de vida. Eso es de lo que se refiere el apóstol Pablo, a la experiencia genuina de la conversión del alma de los seres humanos que ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces este texto, este pequeño himno, estrofa de himno, este pasaje clave de la Escritura que nosotros estamos mirando, nos dice que los cristianos de aquel tiempo sabían que al momento de poner su fe en Jesucristo, ellos estaban muertos para el mundo. La vida que ellos estaban viviendo antes de eso, dedicada para ellos mismos, para sus deseos egoístas, pecaminosos, pensando en sí mismos únicamente, haciendo lo que ellos quisieran hacer, sin considerar absolutamente para nada lo que Dios pensara de ello, había llegado en ese momento a su fin. Que no solamente habían muerto, hermanos, porque hay una diferencia mirándolo en el ámbito natural. El decir murió de un infarto al corazón mientras dormía, o el decir murió de una muerte cruel, crucificado en una cruz, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa fue la muerte que Él escogió, hermanos, venir a morir en un madero. Y esto que nos dice esta Escritura, hermanos, que si somos muertos con Él, y lo que nos dice el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos, que fuimos crucificados nosotros juntamente con Él. Esa es nuestra realidad, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios. El apóstol Pablo era un ejemplo tremendo de todo lo que él escribía. Habemos muchos, como un servidor, predicadores que venimos a predicar la palabra de Dios, no porque la estemos viviendo en su totalidad, sino porque anhelamos y deseamos también conformarnos a esta Escritura.
Porque al estudiarla, al leerla, al mirarnos en este espejo, muchas veces Dios nos humilla, nos golpea con su palabra y nos muestra lo necesitados y los faltos que estamos delante de Él. El apóstol Pablo, sin duda alguna, era un ser humano que también estaba batallando con su vida cristiana, pero era un ejemplo maravilloso, tremendo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, él escribió esta frase tan conocida cuando dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esta frase, hermanos, tiene una tremenda connotación en la vida del hombre que la proclama. Porque enseguida dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y tal vez pudiéramos pensar nosotros, hermanos, es que el apóstol Pablo requería un sacrificio tremendo por la gran obra que él estaba haciendo. Por la dificultad, ¿verdad?, de la obra que él estaba realizando. Tenía él que tener una identificación mística, ¿verdad? Una experiencia espiritual con Jesús al estar crucificado, porque necesitaba estar unido juntamente con Cristo y vivir para Él para poder hacer esa obra. Sin embargo, si nosotros leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 24, que dice: pero los que son de Cristo. Y si yo hiciera una pausa aquí, hermanos, en un ejercicio de auto escudriñamiento, escudriñarnos a nosotros mismos, de meditar en nuestra vida, en nuestra profesión de fe. Cuando menciona: porque los que son de Cristo, si yo preguntara, como se acostumbran algunas veces, ¿cuántos son de Cristo? Creo que todos diríamos, ¿verdad? Sí, yo soy de Cristo. Pero si continuamos leyendo, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. No dice, hermanos, que los que son de Cristo deben crucificar la carne. No dice que en un determinado tiempo, en algún momento en su vida como cristianos, tienen que llegar a ese nivel de crucificar su carne. Lo habla como una experiencia por añadidura al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, que hemos crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Solamente, hermanos, y esta es la gran realidad, que a muchos cristianos no se los han dicho, o no lo hemos aprendido por nosotros mismos, al no tener la sana costumbre, el sano hábito de escudriñar la palabra y de repente llegar por ciertos textos como estos y detenernos un momento y decir: a ver, ¿tiene esto que ver conmigo? ¿Es algo que me incumbe, que me atañe a mí? ¿Qué significa esta gran verdad de crucificar la carne con sus deseos y pasiones? La carne es esa, no es obviamente lo físico, el cuerpo físico, a lo que se refiere. Habla de esa naturaleza pecaminosa que habita en todos nosotros, que nos llama, ¿verdad? Todos los días. Y en varios momentos del día nos llama la carne a darle rienda suelta a esos deseos y pasiones que reclama la naturaleza carnal. No son solamente, hermanos, los deseos libidinosos o inmoralidades sexuales con los que todos relacionamos cuando mencionamos a la carne. Porque este pasaje que está en Gálatas capítulo 5, 24, es el capítulo donde habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne.
Y habla de todo tipo de obras de la carne ahí, hasta de tipo religioso, de tipo relacional entre los seres humanos. Dificultamos para llevarnos bien unos con otros. Habla de inmoralidades sexuales también, efectivamente. Pero qué bien nos haría a nosotros el poder plantarnos en esa realidad, en esa unión con Cristo y saber que la Escritura dice: por cuanto hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nosotros hemos crucificado a la carne con sus deseos y sus pasiones. Esto, hermanos, es una convicción diaria. Es una decisión que nosotros tomamos todos los días, ¿verdad? Uniendo el pasaje que Jesús dice: si alguno quiere venir a mí, tome su cruz cada día. Cada mañana, al abrir nuestros ojos, hermanos, nos encontramos con esa realidad dentro de nosotros, la naturaleza carnal. Entonces, en ese momento nosotros hacemos la decisión, ¿verdad?, de crucificar nuestra carne con sus pasiones y sus deseos. Hay muchas veces que en el mismo momento que nosotros estamos atravesando, dando rienda suelta, que la carne nos ha ganado, se ha apoderado de nosotros y está fluyendo como una obra, ¿verdad?, en nuestra carne, nosotros nos damos cuenta. Por la luz que hay en nosotros del Espíritu Santo nos ilumina y decimos: no estoy actuando bien, estoy haciendo mal, lo que siento en mi corazón no está bien. Entonces, una vez pasado ese trago amargo, nosotros tenemos que llegar a esa meditación y decir: Señor, ayúdame a verdaderamente estar unido a ti en esa realidad espiritual que menciona la Escritura, que estamos muertos para el pecado. Porque hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Es una convicción que nosotros tenemos que diariamente que apoderarnos de ella. En este mismo capítulo 6 de Romanos, creo que es el verso 11, el apóstol Pablo dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Es decir, tú te volteas a ver y dices: pues vivo estoy, ¿verdad? Siento, o sea, van mis emociones a full, sí, pero considérate muerto, porque la Escritura lo dice, y esa es la realidad que se efectúa en tu vida al poner tu fe en Jesucristo. ¿Qué ocurre, hermanos, en la conversión de nuestras vidas cuando nosotros confesamos y reconocemos que somos pecadores? Le decimos al Señor: Señor, sí, es verdad, soy pecador, he fallado, he pecado. Merezco morir, merezco la muerte, merezco la condenación eterna. No hay para mí salvación sino solamente en ti. Reconocemos que hay algo dentro de nosotros que no sirve, que es la naturaleza pecaminosa, carnal, y que hasta ese momento no hemos podido hacer nada por someterla, por sujetarla. Creemos que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario al morir por cada uno de nosotros. Pero lo más que también debemos de saber es que estamos nosotros unidos a Él en esa cruz, crucificados juntamente con Él, con Cristo, en esa identificación espiritual, mística con Él. Nos ayudaría mucho, inclusive, cerrar nuestros ojos y poder imaginar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en un ejercicio, hermanos, profundo, sincero, genuino, mirarnos a nosotros mismos también ahí con Él, clavados en la cruz. Recordarle, hermanos, a nuestra carne, a esta carne pecaminosa que se revela continuamente, que está muerta, que está crucificada con Cristo. Pero que hay una gran verdad también, una gran bendición en ello. Cuando el apóstol Pablo dice aquí: si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Porque esa es la verdad gráfica que nos presenta el bautismo. Cuando somos sacados del agua, el mensaje que nosotros estamos mandando con esa ilustración es que somos nuevas criaturas. Le repito que el apóstol Pablo en Romanos 6 no habla del hecho del bautismo en agua, porque si así fuera, hermanos, sin ánimo de juicio ni muchísimo menos, y una realidad, mucha gente que conozco que se han bautizado y que no se congregan, viven sus vidas como si el hecho de haber un día pasado por la iglesia hubiera sido una experiencia más de las que han tenido en sus vidas. Habla del hecho real, genuino, verdadero de la conversión del alma. Estas verdades apuntaban a eso. Los primeros cristianos sabían que podían morir por servir al Señor, pero no les importaba, seguían adelante, estaban dispuestos a continuar como creyentes. Sabían que lo que sí era una realidad es que desde el momento que ponían su fe en Jesucristo estaban muertos para el mundo. Ya no vivían para satisfacerse a sí mismos, sus deseos egoístas, en pensar primero yo, después yo, y al último también yo. Sabían que estaban viviendo en una novedad de vida, que sabían que Cristo se estaba formando en ellos, que se estaban conformando cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Sabían que un día iban a estar también en la presencia de Dios, como un día, hermanos, lo vamos a estar todos nosotros, todos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Él y que reconocemos y que sabemos, hermanos, que lo que tenemos en este mundo no es lo que el punto final para nosotros. No es nuestra expectativa, no es nuestro mayor anhelo, sino que nuestro mayor anhelo está en la presencia de Dios. El verso 2, en la siguiente estrofa, el apóstol Pablo escribe: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y es una frase que hemos mirado mucho en esta carta, la segunda carta de Timoteo, pero la miramos en muchas partes de la Escritura, el sufrimiento. Los cristianos de aquel tiempo, hermanos, sabían que iban a sufrir también. De hecho, me atrevo a decirle, hermano, que conforme a lo que la palabra de Dios dice, debe de haber una disposición o una predisposición en el creyente al sufrimiento. Y como mencionaba Manuel hace unos momentos, cuando aprendimos ayer, ¿verdad?, que repasábamos esta segunda carta a Timoteo, el sufrimiento es parte, hermanos, es parte de los elementos que conforman la vida cristiana. Por más que nosotros querramos hacerlo a un lado, evidentemente no nos gusta sufrir, pero no está hablando de cualquier sufrimiento, de sufrir únicamente por sufrir. A veces sufrimos por irresponsables, sufrimos porque tomamos malas decisiones, sufrimos porque no conocemos la palabra, sufrimos por muchas cosas, porque sembramos y cosechamos lo que nosotros sembramos. Pero lo que el apóstol Pablo está hablando es el sufrimiento por causa de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra sufrir literalmente significa permanecer, soportar. Es decir, se unen los dos significados del sufrimiento y al mismo tiempo la permanencia, la perseverancia. Que la vida cristiana es sufrimiento, pero no me voy, ahí me quedo, me planto, porque es la perseverancia. Pero ¿por qué sufrimos, hermanos? Cuando nosotros abrazamos la fe, la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 2,
Dice que nosotros en otro tiempo íbamos conforme a la corriente de este mundo. Eso significa que nosotros estábamos de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que hay en este mundo. Que caminábamos en ellas, que las confesábamos con nuestros labios, que las observábamos, que las vivíamos, que las hablábamos, que las abrazábamos, que las practicábamos. Estábamos de acuerdo con lo que este mundo está de acuerdo, en su gran mayoría de pensamientos, ideologías que hay en este mundo. Sin embargo, cuando nosotros abrazamos la fe, hermanos, automáticamente nosotros hacemos un alto, nos detenemos, porque vamos caminando en esa dirección, pero nosotros nos volvemos a Cristo. Entonces nosotros nos ponemos en oposición a la corriente de este mundo. Entonces lo que nosotros éramos amigos, ¿verdad? Amigos de este mundo, ahora somos enemigos del mundo. Éramos enemigos de Dios, amigos del mundo, ahora somos enemigos del mundo, somos amigos de Dios. Y eso por añadidura, hermano, nos trae padecimiento. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Déjeme decirle, hermano, comportémonos como genuinos cristianos, y empiezo conmigo. Practiquemos la vida cristiana, tratemos de vivir en ella. Déjenme decirle que vamos a ser aborrecidos hasta por nuestra propia familia, que nos sacan la vuelta, que ya no quieren tener relación con nosotros porque siempre les queremos compartir, o queremos que vayan a la iglesia, o nos hacemos odiosos a ellos porque ya no participamos, ¿verdad?, de las cosas que ellos participan. No quisiera describir algunas circunstancias, ¿verdad?, en las que muchos hay diferencias de opinión, en donde creen algunos que todavía pueden participar hasta cierto punto de ciertas actividades en el mundo. Y tal vez sea, hermanos, porque en la corta edad que viví en este mundo, profundicé hasta lo profundo de la iniquidad. Tal vez sea por eso que mi convicción en este momento sea cortar con la gran mayoría de las cosas que hay en este mundo. Pero hay algunos que todavía creen que pueden participar en eso. El peligro es que cada vez avanzar más. Hay un deseo, una necesidad de amistarnos con la familia, con las personas que nos rodean, que no nos miren tan extraños, ¿verdad?, tan raros. Bueno, sí soy cristiano, pero no soy tan radical como, ¿te acuerdas de fulano? No, yo no soy así, yo soy más. Es un paréntesis, hermanos. Hay sabiduría en esto, porque nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Mis inicios como cristiano, para mí era que alguien llegara a mi casa de visita y se pusiera a tomar cerveza. No había yo cómo decirle, ¿sabes qué? En esta casa no tomamos cerveza. Sin embargo, ha cambiado mi manera de pensar, ¿verdad? Porque lo único que vamos a lograr es que se van a cerrar en contra de nosotros y no vamos a poder compartirles el Evangelio. Hemos recibido visitas en casa, ¿verdad? Y de repente llega alguien con una ballena. No hay problema, siempre y cuando pues no haya desorden, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo participara de eso, yendo más allá? Y bueno, pues para que todavía mire que soy buena onda, pues a ver, dame un vasito y para ayudarte a tomarnos esa cerveza.
Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos llama a manifestar al mundo una manera diferente de vivir. La palabra santidad la podemos nosotros bien traducir como una manera diferente de vivir. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros nos confundimos con la muchedumbre y no hay mucha diferencia? Pero si nosotros comenzamos a obedecer a la palabra de Dios con sabiduría, definitivamente, y a manifestar esa manera diferente de vivir, créame que vamos a sufrir. Que aquellas personas que antes nos buscaban ya no nos van a buscar. Vamos en contra de la corriente de este mundo. Esta es una realidad, hermanos, que miramos aquí en la palabra de Dios, y es una verdad que nosotros hemos perdido de vista como iglesia cristiana. Sin embargo, hay una promesa maravillosa también aquí. El apóstol Pablo dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo habla cuando dice que nosotros reinaremos con Él, con el Señor Jesucristo? Cuando Dios creó el universo, el mundo y todo lo que en ellos hay, creó al hombre, a la mujer, les dio una palabra y les dijo: ustedes voy a poner al hombre y a la mujer para que señoreen sobre la tierra, sobre los animales, sobre las plantas, sobre los ríos, sobre toda la creación. Nosotros fuimos llamados a reinar, hermanos, a gobernar en este mundo. Por causa del pecado todo se distorsionó y ahora nosotros somos esclavos de aquello que deberíamos nosotros de reinar. Sin embargo, en la conversión de nuestras almas, hermanos, aquello, consecuencia terrible, se comienza a revertir poco a poco. Lo que se distorsionó en la relación entre el hombre y la mujer como matrimonio se comienza a poner en orden, ¿verdad? Con mucha dificultad, pero se comienza a poner en orden. El Señor nos salva, nos pone en congregaciones locales y nos da la potestad, hermanos, de participar de su reino y tener parte en su reino. De ser parte, hermanos, en el reino de Dios. Ahí tenemos nosotros parte. Somos responsables en un momento dado, nosotros, un servidor principalmente, de lo que suceda en esta parte del reino de Dios. Dios es el soberano, el que hace las cosas, pero usa, hermanos, a hombres, a mujeres para llevar a cabo su obra. Y en mí está en gran manera, hermanos, si lo que suceda aquí, si hay un éxito o un fracaso. Pero Dios, hermanos, si verdaderamente nosotros somos cristianos y estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, nosotros vamos a reinar también. Empezar en este mundo gradualmente hasta llegar un día a la presencia de Dios. Esto es un misterio, hermanos, es un tema muy amplio, pero en Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Apocalipsis 22:5: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hay una disposición de que debe haber en nosotros al sufrimiento por la causa de Jesucristo. Pero un día, hermanos, en lugar de una cruz, el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros una corona. Y yo comprendo y entiendo que ese no sea suficiente motivación para muchos de nosotros. Porque precisamente en la distorsión del Evangelio y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, todo lo queremos ahora, ¿verdad?
Y hemos hablado mucho que Dios nos bendice, sí nos bendice en el transcurso de nuestra vida. Tiene misericordia de nosotros y nos bendice también de muchas maneras, pero la mayor bendición que vamos a recibir un día es que vamos a estar en su presencia reinando juntamente con Él por una eternidad. El versículo 13 habla de una gran verdad, hermanos, aquí. Podemos describirla de dos maneras, que es una verdad aterradora, pero también es una verdad consoladora. Porque es una verdad aterradora, hermanos. Al estar escudriñando, al estar estudiando esta palabra, uno se encuentra con diferentes puntos de vista, ¿verdad? Pero yo pienso que a veces esos puntos de vista encontrados pueden armonizar, pueden conciliarse y presentar una verdad juntos. Porque Dios es fiel, ¿verdad? Él cumple su palabra. En Números 23:10 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Es decir, Dios, como dice el último texto, no puede negarse a sí mismo. Él lo que dice, lo cumple sin lugar a dudas. Si Él prometió bendecirnos, sin lugar a dudas nos va a bendecir. Sin embargo, también dice la Escritura que el hombre que pecare, ese morirá. Que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Dios no se retracta, Dios es justo. Dios decretó, ¿verdad?, una consecuencia para aquel que siempre vive una vida de rebeldía en contra de Dios. Hay una palabra para él, no hay otra cosa que pueda suceder sino lo que Dios ya dijo que iba a suceder. Por eso cuando dice aquí la Escritura, si fuéramos infieles, es decir, hermanos, que si fuéramos desobedientes, o que si rechazamos continuamente el Evangelio y nunca nos alineamos a Él. Y déjeme decirle aquí, hermano, que no solamente habla de infieles allá afuera, ¿verdad? Un continuo rechazo al Evangelio que no se alinean a Él. Sin embargo, dentro de la iglesia, hermanos, podemos ser infieles. Un versículo antes dice, si le negáramos, Él también nos negará, y eso nos recuerda al apóstol Pedro, ¿verdad? La negación del apóstol Pedro, cómo negó al Señor Jesucristo. Sin embargo, más adelante el Señor lo restauró, lo perdonó, ¿verdad? Fue una infidelidad que el apóstol Pedro cometió en ese momento y después el Señor le restauró. Pero en este punto extremo, hermanos, de lo terrible de esta verdad, estamos hablando de una infidelidad y una negación definitiva, en donde la persona se propone en su corazón no rendirse a Dios jamás. Para él únicamente hay la fidelidad de Dios para su vida, en el cumplimiento de su palabra. Sin embargo, si retomamos la experiencia del apóstol Pablo, hermanos, viéndolo el lado maravilloso de esta palabra, porque ¿quién de nosotros no hemos sido infieles? Alguien fiel es aquel que permanece, aquel que cumple con todos sus compromisos, con lo que se le ha encomendado, que lo cumple al pie de la letra. Sin duda alguna, hermanos, vamos en algún momento o en otro a ser infieles. ¿Cuántas veces has llegado delante de Dios adolorido, frustrado, porque sabes que no has cumplido con las demandas de Dios?
¿Cuántas veces hemos, hermanos, llegado delante de Dios frustrado y diciéndole, Señor, no he cumplido, no he alcanzado lo que tú me has demandado? Sin embargo, como el apóstol Pedro, que lloró amargamente cuando se dio cuenta de su infidelidad, el Señor le había dado una palabra al apóstol Pedro. Han pedido tu alma, Pedro, para zarandearla como el viento al trigo. Pero no temas, porque yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es un gran consuelo para nosotros, hermanos. No es una concha en donde nosotros nos enconchamos conchudamente y decimos, oh, Dios es fiel. De ninguna manera, hermanos, está hablando de una compunción en nuestros corazones, un reconocimiento al leer estas líneas, al leer esta palabra, la negación, la infidelidad, el poder reconocer, hermanos, que todos nosotros hemos fallado. Sin embargo, que Dios es fiel en su palabra. Si hemos pecado, si llegáramos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, hombre. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Termina diciendo el apóstol Pablo, él no puede negarse a sí mismo. Nosotros cambiamos. Cambiamos mucho, hermanos. Pero Dios no cambia. Por una temporada tenemos una actitud y después tenemos otra. Nos sorprendemos a veces unos a otros, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado el hermano? De hecho, somos llamados a cambiar para bien, a mejorar cada vez más. Pero Dios no cambia porque no necesita mejorar. Él es perfecto, Él es santo, Él es puro. No hay sombra de variación en Él, escribió Santiago, capítulo 1, verso 17. Estas palabras, estos himnos que están en la Escritura, o estas escrituras, si no quieres catalogarlos como un himno, porque finalmente es una palabra fiel, como escribió el apóstol Pablo, una verdad reconocida por toda la iglesia primitiva y la iglesia histórica hasta el día de hoy. Esa es una palabra verdadera, hermanos, que nos presenta las grandes verdades del Evangelio comprimidas en 3 versículos. Nos presenta la verdadera vida cristiana en la disposición que debe de haber en nuestros corazones al sufrimiento, a padecer, que no nos parezca como cosa extraña cuando nosotros estamos sufriendo, sino que sepamos que es parte de la manera que Dios obra en nosotros. Que entendamos que estamos en un mundo que aborrece a Dios, hermanos, y a su Hijo Jesucristo. Que lo miramos por todas partes, en los medios de comunicación, las burlas, sarcasmos que hacen en contra de la iglesia, en contra del nombre de Jesucristo, tan terribles, tan tremendas. Porque este mundo aborrece a Jesús, tenemos que tenerlo claro, hermanos. Si nosotros le vamos a seguir a Él, ¿quiénes somos nosotros para caerle bien al mundo y aborrecer a Jesús? Son verdades que tenemos que abrazar y tener una disposición a caminar en ellas. Estas verdades también nos dan, hermanos, unas esperanzas maravillosas en esta vida y en la venidera. Que Dios es fiel, hermanos, que Dios está obrando en nosotros. A veces somos nuestros peores enemigos nosotros mismos. A veces somos nuestros peores jueces y pensamos que nunca vamos a avanzar, que siempre vamos a estar batallando en la misma situación, en la misma condición.
Pero si nosotros perseveramos, hermanos, si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo en estas grandes verdades, pues tenemos que entender que Dios es fiel y Él va a continuar su obra que comenzó en cada uno de nosotros hasta el día de Cristo. Tenemos, por último, hermanos, que esforzarnos para meditar y para armarnos en este pensamiento, que todo esto finalmente se trata de vida eterna. Que no somos eternos, que un día vamos a morir definitivamente. Que todo lo que hagamos en este mundo, aún en la obra de Dios, que es cansada, que es difícil, que es extenuante, que un día va a pasar aún. Este edificio, todos los lugares donde está la gente congregada en estos momentos, grandes, pequeños, todo lo visible, material que tenga que ver con la obra de Dios, va a pasar. Pero aquellos que pusieron su confianza en Jesucristo, vamos a estar por una eternidad con Él, unidos en su vida, porque estuvimos unidos también en su muerte, en su crucifixión, en su sepultura y también en su vida.